parece bien? O sea, bien, ahí les estoy mostrando una primera filmina que dice Estadística 1, distribuciones de muestreo y estimaciones. Asumo que la están viendo, si no la ven, por favor me avisan. ¿Qué vamos a hacer con este tema? Este tema ya nosotros lo empezamos a dar el miércoles pasado, antes del parcial. Vino poca gente y seguramente ustedes estaban con la cabeza en otro tema, estudiando la asignatura. Entonces, como este es un tema muy, muy importante para todo lo que viene, lo que vamos a hacer es un repaso fuerte de lo que dimos esa clase. Para los que no vinieron y para los que vinieron y por ahí estaban con la cabeza ya más metida en el parcial que otra cosa, y me gustaría que este tema quede bien firme porque es la esencia de todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer título, que es distribuciones de muestreo. Y clase sucesiva vamos a empezar con estimaciones, que ya es uno de los procesos inferenciales que vamos a analizar en esta asignatura. Yo lo que hice o traté de hacer acá, este es un tema un poco complejo porque hay muchas definiciones, es alivianarle al máximo posible, pero no obstante, hay cuestiones que, bueno, hay que darlas porque si no, no hay forma de darlas de otra manera. Así que cualquier cosa que no entiendan, por favor, me avisan, paramos la pelota y repetimos el tema, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Supóngase que tenemos esta variable que puede tomar estos cuatro valores, 2, 4, 6 y 8. ¿Mm? Vamos a mantener, digamos, los cálculos los más pequeños que es posible para no agregar dificultades. A partir de esta muestra, de los valores de la, perdón, a partir de los valores de esta variable, nosotros podemos tomar distintas muestras de tamaño 2 o 3, si se quiere. Pero vamos a empezar con muestras de tamaño 2. Entonces, antes de eso, vamos a identificar las principales propiedades que tiene cualquier variable aleatoria y esta en particular. Entonces vamos a suponer que X toma valores 2, 4, 6 y 8, todo con la misma probabilidad. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de cada uno de esos valores? Como hay 4 y si asumimos que todos los valores son igualmente posibles, cada uno va a tener probabilidad de un cuarto. Porque hay solo un 2, entonces la probabilidad de obtener 2 es 1 sobre 4. Hay un solo 4, 1 sobre 4 y así sucesivamente. Algo parecido cuando nosotros arrojábamos un dado que no estaba, que no estaba cargado, entonces la probabilidad de cada uno de los resultados era un sexto. Bien, entonces como decía, vamos a calcular los principales parámetros que tiene cualquier variable aleatoria y en particular este. Vamos a empezar por el valor medio o esperado. Que recordarán del capítulo anterior que el valor medio o esperado de la variable, cualquier variable aleatoria, se encuentra haciendo los productos de cada valor de la variable multiplicado por su probabilidad, y sumando todos esos valores. O sea, tengo que tomar este valor, multiplicarlo por su probabilidad, más este valor, multiplicarlo por su probabilidad, etcétera, etcétera, y sumar. Eso está expresado en la filmina que sigue. Entonces, 2 por un cuarto, 4 por un cuarto, 6 por un cuarto, 8 por un cuarto, porque todo tiene la misma probabilidad, ¿no? Por eso es un cuarto acá, la probabilidad de cada uno de los valores. Bueno, como 4 es como un denominador, podemos expresar esto mismo de la siguiente manera y encontramos que la media o promedio de la variable x es 5. Y lo puse remarcado en colores porque esos valores los vamos a necesitar después. O sea, la media
o el promedio de esta variable aleatoria que está acá, de los valores de esta variable aleatoria, es 5. Entonces ahí tenemos identificada ya uno de los parámetros de X. Acá vamos a tener cuidado porque vamos a trabajar con varias variables aleatorias. Entonces, el otro parámetro que caracteriza cualquier variable aleatoria es la varianza. Y la definición de la varianza es esta que está acá. Es decir, se toma cada valor de la variable. Perdón, esto está mal acá. Esto es X. Es X, sí. A ver. Sí, porque estamos trabajando. A ver un poquito. Estamos trabajando con la. Acá está. Esto está. Hay que corregir. En el apunte está bien. Es XY y XY. Esto está de la clase pasada quedó ese error. A ver, vamos a ver cómo lo podemos subsanar. Entonces, vamos a escribir acá. La varianza de la variable X es igual a la sumatoria, esto es lo que tienen que apuntar, desde igual a 1 hasta n de XY menos su media al cuadrado por P de XY. Esta es la varianza. No va la rayita acá arriba de la media. Cuando voy corto y pego a veces se me ocurren esos problemas. Entonces, hecha esa salvedad, fíjense que acá yo no estoy tomando el primer valor de la variable, que es 2, diría acá, menos 5, que es la media, y multiplico por la probabilidad de 2. 4 menos 5 al cuadrado, todo al cuadrado, ¿no? Por un cuarto, 6 menos 5 al cuadrado, todo multiplicado por un cuarto, 8 menos 5 al cuadrado, multiplicado por un cuarto. Entonces así calcularíamos la varianza de la variable X, de la variable X. Bueno, podemos poner todo dentro de un mismo, bajo una misma línea de división, de cociente, hacer los cálculos correspondientes, podríamos haberlo hecho acá sin ningún problema, digamos, solo para aclarar o simplificar un poco, y también nos da 5. Bueno, digo casualidad que da 5 y 5, no siempre ocurre eso. Entonces, tenemos identificado, o sea, nuestra pizarra. Entonces, tenemos nuestra variable X, que toma valores 2, 4, 6 y 8, y hemos visto que su media es igual a 5 y su varianza es igual también a 5. Vamos a ir poniendo los resultados ahí. Volvamos a la filmina. Bien, como les dije, y me queda una cosa más. En la figura esta que está acá, que están viendo ustedes, es la forma de la distribución de probabilidad que tiene esa variable. Acuérdense que la distribución de probabilidad para que una variable quede completamente determinada, una variable aleatoria quede completamente determinada, hay que conocer cuál es su media o valor esperado, 5 en nuestro caso, su varianza que es 5 en este caso, y la forma de la distribución, es decir, cómo se grafican esas probabilidades. Fíjense, en este gráfico que está acá, un gráfico de barra, 2, 4, 6 y 8 son los valores de la variable X, y levantamos barras hasta 0,25, que es la probabilidad de cada uno en este eje horizontal, vertical, perdón, apuntamos las probabilidades de cada uno de los valores de la variable. Entonces, esta tiene 0,25, 0,25, entonces tenemos 4 barras que tienen la misma altura. Esta distribución de probabilidad se llama uniforme. Es una distribución de probabilidad, un modelo bastante usado, pero nosotros lo vamos a usar hasta acá. Entonces, volvamos a nuestra pizarra. X, además de todo lo que vimos recién, tiene distribución uniforme. Y ahí está caracterizada completamente la variable. Bien, continuemos. Dijimos que a partir de los valores de la variable, 2, 4, 6 y 8, nosotros podemos tomar muestras de tamaño 2, muestras aleatorias.
Entonces, vamos a hacer el siguiente experimento aleatorio. Presten atención. Vamos a tomar 4 papelitos, los vamos a rotular con los números 2, 4, 6 y 8, que son los valores de la variable, y vamos a ir sacando papelitos de a 2. Es decir, lo que vamos a hacer es tomar muestras de tamaño 2, y si decimos que son las muestras con reposición, ¿qué quiere decir? Que tomo, por ejemplo, el primer papelito salió un 2, reintegro el papelito a la bolsa y hago la segunda extracción. La segunda extracción puede ser 2, 4, 6 y 8, cualquiera de esas. ¿eh? Vamos a hacer un grafiquito acá para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar muestras con reposición de tamaño 2 a partir de los valores de la variable. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un papelito, le ponemos el rótulo 2, tomamos otro papelito, le ponemos el rótulo 4, 6 y 8. Y lo metemos, esos 4 papelitos, dentro de una bolsa. Ahí está, el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces voy a tomar muestra de tamaño 2, quiere decir que voy a tener que hacer 2 extracciones. La primera extracción podría ser 2. Supongamos que salió el 2 la primera extracción. 2, anotamos por algún lado 2. Como el muestreo es con reposición, tomo este papelito y lo meto otra vez adentro de la bolsa. Entonces, la segunda extracción puede ser 2, 4, 6, 8, porque están todos los papeles de vuelta. Supongamos que la segunda extracción también es 2. Esta es la primera muestra de tamaño 2. Pero podría ocurrir de que saqué un 2 y la segunda extracción es un 4. O que saqué 2 y la segunda extracción es 6. O que saqué 2 y la segunda extracción es 8. Entonces, ¿cuántas muestras distintas podemos hacer con este mecanismo? Se puede demostrar, digamos, me interesa mucho de dónde sale esa demostración, que hay 16 muestras distintas que se pueden tomar trabajando de esta manera. Es decir, yo puedo seguir sacando muestras, digamos, ¿no? Pero después se van a repetir. En algún momento va a volver a aparecer el 2,2, en algún momento va a aparecer el 2,4, entonces las muestras distintas son 16 que se pueden tomar. Y fíjense que es un proceso aleatorio es un experimento aleatorio el que estamos haciendo, claramente. Porque yo al meter los papelitos en la bolsa, voy a traer 2 al azar. Sabemos lo que puede ocurrir este resultado, o o el resto, pero antes de hacer las 2 extracciones no sé cuál de ellos va a ocurrir. No sé si voy a obtener este, no sé si voy a obtener este. Entonces, claramente lo que tenemos es un experimento aleatorio, que me va a generar variables aleatorias con determinada distribución de probabilidad. Entonces, las muestras, supongamos ahora que a partir de los valores de X se seleccionan muestras aleatorias con reposición de tamaño n igual a 2. En la tabla 1 se muestran las 16 muestras posibles. Entonces, acá tenemos listada, un momento, todo en la misma filmina, entonces pasé tenemos la tabla repartida en dos filminas. Perdón. Entonces, la primera muestra, como dijimos, es 2,2. La segunda muestra, 2,4. La tercera muestra, 2,6. Y la cuarta muestra, 2,8. Después puede ser 4,2. ¿Qué pasaría, digamos? ¿Qué otra muestra podríamos tener acá? Que saco de esta bolsita que está acá el primer papelito. Hace más largo ahora y el primer papelito resultó 4. Vuelvo a meter el papelito en la bolsa y saco el segundo. Puede ser 4 también. Y así sucesivamente. 4,2. 4,6 y 4,8. Entonces, seguramente en la tabla tiene otra disposición, pero esa es la idea. A ver, 4,4 no está bien, 4,6, 4,8 y 4,2, 4,4, 4,6 y 4,8. Y así sucesivamente vamos tomando las 16 muestras posibles. Y agregamos una columna más a nuestra tabla. Una columna más. ¿Qué agregamos ahí? El promedio de estos dos valores. Entonces 2 más 2 es 2, la media. Dividido 2 es 2.
2 más 4 es 6, dividido 2 es 3. 6 y 2 son 8, dividido 2 son 4, y así sucesivamente vamos obteniendo los distintos valores de una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria la que estamos haciendo? Porque sus valores están presididos por una selección aleatoria de los objetos que son analizados. Entonces, lo que aparece acá es una nueva variable aleatoria que nosotros le llamamos media muestral X raya mayúscula, X raya mayúscula, que se define de esta manera. Es decir, ¿cómo la definimos a la variable aleatoria? La primera observación más la segunda observación dividido 2. Y además, también podemos considerar que x1, o sea, la primera observación, es una variable aleatoria y la segunda observación también es una variable aleatoria, porque sabemos que acá puede venir un 2, un 4, un 6, un 8, pero antes de tomar la primera extracción no sabemos cuál de ellos va a ocurrir. Entonces x1 también es una variable aleatoria y x2 también es una variable aleatoria. Entonces tenemos variable aleatoria por todos lados. Esta es la variable aleatoria original x, esta de donde arrancamos. Después tenemos x1, vamos a poner por acá, x1, que es el resultado de la primera extracción, x2, que es el resultado de la segunda extracción, y esta que es la más importante, la variable aleatoria media muestral, que la definimos como x1 más x2 sobre 2. También es una variable aleatoria. Por lo tanto, como es una variable aleatoria, va a tener su distribución de probabilidad. Y al tener su distribución de probabilidad va a tener una media o valor esperado, una varianza y una forma funcional de su distribución. O seguirá una distribución determinada. Entonces, está la tabla, los 16 muestras posibles. Acá están los valores de la primera y de segunda observación, y acá tenemos los valores de la media muestral. Entonces, x1, que es la primera variable aleatoria, el resultado de la primera selección, y x2, resultado de la segunda selección. Entonces, en la figura que sigue está una idea conceptual de lo que hicimos. Fíjense, en esta bolsa que está acá, o sea, todo este proceso que nosotros hemos hecho para una variable que tiene 4 valores, 2, 4, 6 y 8, y muestra de tamaño 2, se puede extender a un número más grande de valores de una variable. Es decir, en vez de tener x igual, en vez de tener x solamente 4 valores, podemos tener x 100 valores, la cantidad que sea, los valores de la variable, y podemos tomar muestras de cualquier tamaño, de tamaño 2, de tamaño 3, tamaño 4, el que sea. Entonces, este proceso que lo hicimos para un caso muy particular se puede repetir para cualquier tamaño de población y para cualquier tamaño de muestra. Entonces, esto que está acá, este grafiquito que está acá, es una representación visual de lo que hemos venido haciendo. Sacamos la primera muestra, 2, 2, que sería nuestra tabla, y con eso calculamos la primera media, que es 2, si ustedes quieren verlo así. La primera muestra, 2, 2, y tuvimos resultado 2. La segunda muestra, 2, 4. Esta segunda muestra está integrada por los valores 2 y 4, y después la media va a ser 2 y 4 son 6, 3. 2 y 4, 3. Entonces, lo que estamos haciendo es ver gráficamente, más o menos yo lo dibujé en la pizarra, pero es un poquito más, mejor está este gráfico, de lo que conceptualmente estamos haciendo, tomando muestras del mismo tamaño y para cada muestra ir calculando un valor de x raya. Y claramente esta es una variable aleatoria, porque los valores que nosotros vamos a obtener de x raya están precedidos por una selección aleatoria de los papelitos que nosotros estamos utilizando para determinar las muestras. Bien, ahora si nosotros nos fijamos nuevamente en nuestra tabla, ¿qué valores puede tomar esta media? 2, 3, 4, 5, acá se repite, 6, 7 y 8. El resto se repiten todos, ¿no es cierto? Entonces, los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahora tenemos otra variable aleatoria que es
X raya. Esta no tiene mucho juego en lo que vamos a ver, pero esta sí, esta es fundamental. X raya, la variable aleatoria media muestral, calculada como lo hemos visto. Y los valores que puede tomar son 2, 4, 6, 5, 6, 7 y 8. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, reitero, lo que vamos a tratar es de caracterizar esta variable aleatoria, es decir, es ver cuál es su medio o valor esperado, cuál es su varianza, cuál es su distribución de probabilidades, cuál es la forma funcional que tiene la distribución de probabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver, acuérdense que el valor esperado siempre necesitamos probabilidades para calcular el valor esperado de una variable aleatoria, ¿no es cierto? Fíjense en X, o para atrás, acá, ¿no? Necesitamos para calcular el valor esperado la probabilidad de cada uno de los valores que toma la variable. Entonces, ¿cómo calculamos esa probabilidad? Y vamos a nuestra tabla. Nuevamente. Entonces, ¿cuál es un valor de la variable media muestral? 2. Anotamos en un papelito 2. Y empezamos a ver cuántos 2 hay. Miramos, miramos, miramos. Y hay un solo 2. O sea, la frecuencia relativa de 2 es, la anotamos acá. 2 aparece una sola vez, no es relativa, ¿no? Sí, la frecuencia, esta es relativa. 2 aparece una sola vez, tiene una frecuencia de 1, por lo tanto su probabilidad es 1 sobre 16. ¿Por qué 1 sobre 16? Porque 1 sobre 16 resultados posibles. Vamos a ver el 3, que según dice nuestra tabla, tiene que aparecer 2 veces. Vamos para allá. Hicimos bien las cosas, 3 apareció una vez, 3 apareció 2 veces y no vuelve a aparecer. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta de 3? Es 2, porque aparece 2 veces. Y su probabilidad va a ser 2 sobre 16. 3 aparece 2 veces y su probabilidad es 2 sobre 16. Y así vamos armando esta columna de probabilidades. 8 aparece una sola vez, vamos a comprobar eso. Entonces, 8 no aparece por acá, no aparece, no aparece, no aparece, no aparece, no aparece, y apareció una sola vez. Entonces, la media, el valor este de la media, el 8 que está acá, aparece una sola vez. ¿Cuál va a ser su frecuencia? Esa es su frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa que la podemos asociar a probabilidad va a ser 1 sobre 16, que es lo que está acá. Bueno, entonces ahí tenemos todos los valores de la variable aleatoria y sus respectivas probabilidades. Entonces vamos a empezar un poquito al revés. En vez de calcular la media o valor esperado, vamos a ver cuál es la forma funcional que tiene la distribución de esa variable aleatoria. Acá, mire, dice X, debería ser X raya. Lo que pasa es que el graficador a mí no me permite poner acá X raya. Entonces puse X y bueno, le aclaro a los alumnos que acá debería ir X raya. O escribir media muestral. Hoy me avivé que en vez de poner el X podría haber puesto media muestral. Pero bueno, acá lo que anotamos son los valores de la variable aleatoria media muestral. Estos valores que están acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sobre el eje vertical apuntamos sus probabilidades. Entonces hacemos un gráfico de barra como hacíamos, digamos, allá cuando iniciamos la asignatura, ¿no? Un diagrama de barra, un gráfico de barra. ¿Cuál es la diferencia sustancial que tiene este con el anterior? Fíjense que para la variable X, que es de donde nosotros tomamos la muestra, la distribución de X es uniforme, mientras que acá no es uniforme. Sí, porque cada valor toma probabilidades diferentes. Entonces, 2, la barrita esta tendría que ir hasta 1 sobre 16. Fíjense que 2 aparece una vez, por lo tanto su probabilidad es 1 sobre 16. 2 sobre 16, 3. Ven que va creciendo acá. El denominador siempre lo puse a propósito de 16. Pero acá va aumentando hasta acá, que es el valor máximo. Cuando el valor absoluto, cuando la media muestral toma valor 5,
ahí aparece el valor con más frecuencia. Fíjense que las frecuencias absolutas decaen simétricamente a derecha e izquierda de 4. Por lo tanto, sus probabilidades van a tener el mismo comportamiento. Es lo que pasa. En 5 tenemos la mayor probabilidad y hacia la izquierda y hacia la derecha las probabilidades decaen simétricamente. Entonces, esto ya no es uniforme, sino que tiene una forma simétrica. Y esto es importante. Entonces acá puse para no olvidarme, forma funcional de X, uniforme. Forma funcional de la media muestral, simétrica. Cambió la cosa. ¿Eh? Bien. Ahora, yo le había dicho, si me permiten volver atrás, que este proceso que estamos teniendo acá puede repetirse para cualquier tamaño de población. Acá nuestra población tenía 4 observaciones. A ver, acá quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros reiterarle algo, no se queden con la idea de que población es gente. Allá cuando empezamos el dictado de nuestra asignatura, habíamos dicho que el concepto de población se puede asociar a un grupo de personas, un grupo de lugares o todos los valores de una variable. Entonces, nuestra población está constituida por 2, 4, 6 y 8. Entonces, yo voy a hablar variable, población, yendo y viniendo, pero estamos hablando de la misma cosa. Entonces, ¿cuál es la población de valores de la variable X raya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? O sea, el concepto de población en estadística es más amplio que la idea de población que se tiene, digamos, comúnmente. Entonces, determinar, hacer este proceso que nosotros tenemos acá para poblaciones más grandes y para muestras más grandes es un proceso que puede insumir demasiado tiempo y además, digamos, una cantidad tan grande de valores que con seguridad no vamos a equivocar. Eh, Estoy pensando la forma, no recuerdo bien cuál era, pero creo, a ver, para ver cuántas. Nosotros acá teníamos 4 observaciones y tuvimos 16 muestras. Creo que la fórmula, o sea, ¿cómo tenemos 16? 4 observaciones elevado al tamaño de la muestra. Eso nos da 16. Entonces, sí, creo que así era. Sí, así es. Si nosotros tenemos una población, por ejemplo, vamos a poner una población chiquita de 100 observaciones y vamos a tomar muestra de tamaño 10, entonces el número de muestras posibles que vamos a tener es 10, 100 a la décima. Bueno, saquen el número este, que va a ser un número bastante importante, y ese son el número de muestras distintas que podemos tomar de una población que tiene 6 datos y muestra de tamaño 10. Es un número grandísimo. Entonces, imagínense que hacer esto para una situación como esta que está acá. Sería imposible. Sería imposible. Entonces, hacer este proceso que nosotros hicimos muy esquemáticamente para muestras más grandes, es un proceso que no se hace, digamos, y por cuestiones de tiempo y por cuestiones con seguridad de los errores que se van a cometer. Entonces, lo que vamos a ver es la teoría que hay detrás de esto. Y acá es donde simplifiqué una cantidad importante de temas, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más intuitivo posible basando en lo que vimos anteriormente. Entonces, lo que puse acá, determinar la distribución de probabilidad de la variable aleatoria media muestral por medio de la enumeración de todas las muestras posibles es un proceso poco efectivo y en algunos casos imposible. Si tienen una población de 1000 y tienen que tomar muestras de tamaño 100, entonces van a tener 1000 a la 100, entonces eso ya cae fuera de la posibilidad de una... Ahora las computadoras lo hacen, digamos, modelizan, pero igual, es un proceso que le lleva mucho tiempo inclusive a la computadora. Entonces,
Lo que vamos a hacer ahora es generalizar. Vamos a suponer que tenemos una población de tamaño n, 4 fue el ejemplo que nosotros tomamos, y vamos a tomar cada muestra con reposición de tamaño n. ¿Se entiende? Sí, vamos a hacer una esquemita ahora en nuestra pizarra. Vamos a suponer que ahora vamos a suponer ahora que tenemos una población de tamaño n en general. Un segundito. Una población de tamaño n en general. De esta población vamos a tomar k muestras de tamaño n, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a leer acá. Es decir, supongamos que a partir de una población de tamaño n vamos a seleccionar con reposición, esto es importante, el programa que pasa cuando las muestras son sin reposición, cada muestra aleatoria de tamaño n, y para cada una de ellas vamos a calcular la media de la muestra. O sea, en general lo que hicimos anteriormente. Entonces, la primera muestra de tamaño n, o sea, tomamos la primera muestra de tamaño n y calculamos x1 raya. Entonces, para que ustedes se ubiquen, vamos a poner, supongamos que la población está metida en esta bolsita acá. Entonces sacamos la primera muestra, todas de tamaño K, de tamaño N, perdón, tamaño N, y con esa muestra vamos a calcular X1 raya. ¿Cómo hacemos X1 raya? Tomamos todas las observaciones que están en la primera muestra y hacemos el cociente. Así, ponemos acá todas las observaciones que están en la primera muestra y dividimos por n y ahí tenemos el primer valor de la media muestra. Tomamos la segunda muestra y con esta segunda muestra calculamos x2 raya. ¿Cómo calculamos x2 raya? Hacemos el cociente entre todas las observaciones que están en la segunda muestra dividido n y así sucesivamente hasta obtener la késima muestra. Repitiendo lo que hicimos hoy, pero en forma general. Segunda muestra de tamaño n, calculamos la media x2. Entonces acá yo puse cómo se podía leer una muestra, una media genérica, la muestra i, por ejemplo, la tercera, la cuarta, lo que sea. Entonces la media i va a ser igual. X1i, o sea, la primera observación de la muestra i sería esto, más la segunda observación de la muestra i, más la enésima observación de la muestra i, de la cuarta, quinta muestra, y dividimos por n. Esta sería una forma genérica de expresar estos valores que están acá. Entonces, esto que está acá son los valores de la variable aleatoria media muestral x raya, las cantidades x1, x2, xk, resultan ser los valores de una variable aleatoria denominada media muestral, simbolizada x raya. O sea, es como que esto ya le tiene que sonar, lo hicimos para el caso general, para el caso particular de 4 observaciones. Entonces, x raya va a estar caracterizada por su valor medio esperado y por su varianza. ¿De acuerdo? Y la forma de la distribución. Entonces, ¿cómo calculo el valor esperado? Que es el primer parámetro que caracteriza a la variable aleatoria media muestral. Y acá empiezan a aparecer distintos símbolos. A ver, si ustedes se fijan, cuando nosotros analizamos la variable x, a su media le llamamos mu y a su varianza le llamamos sigma cuadrado. Ahora tenemos otra variable, que es la variable aleatoria media muestral. Entonces, a su media, para distinguirla de la media de la población, la vamos a llamar mu x raya. Y a su varianza la vamos a llamar sigma x raya. Entonces, le pongo este subíndice para distinguirla, digamos, de la media o promedio de la población y de la varianza de la población.
Entonces, el valor esperado de la media muestral se calcula como cualquier valor esperado. La suma de igual hasta n. Ahora sí, acá va los valores de la variable, que acá están bien puestos el X raya, ¿no? O la probabilidad de cada uno de los valores. Entonces, fíjense, nosotros habíamos dicho que la media muestral podía tomar los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Saqué uno acá porque si no, no me entraba la filmina. Entonces, la media muestra, fíjense que pongo mu x raya para indicar que estamos trabajando con la media de x raya, no de la población. Hacemos los cálculos, fíjense, bueno, ¿cómo calculamos eso? Tomo cada valor de la variable, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y lo multiplico por su probabilidad. Eso es lo que hicimos allá. 2, 3, 4, y multiplico por la probabilidad cada uno. Y hacemos los cálculos y nos da 5. Entonces, si nosotros recordamos que allá al principio de en la primera filmina o la segunda filmina calculamos la media de X, nos dio 5. Vamos a hacer por acá. Acá está. La media de mu nos dio 5. Y ahora la media de X raya, la media de mu no, la media de X nos dio 5. Y la media de X raya también nos da 5. Y esto no es casualidad. Siempre ocurre. La media de la población siempre es igual a la media de la variable aleatoria media muestral. Siempre ocurre. Este resultado no es casualidad, ocurre siempre. Bien, la varianza de X raya, fíjense que nosotros a la varianza de X le llamamos sigma al cuadrado. Ahora tenemos que caracterizar la varianza de X raya, la que llamamos sigma cuadrado X, para diferenciarla de la de la población. Entonces lo que vamos a buscar es si existe, así como acá hay una relación clara entre la media de la media muestral con la media de la población, la media de la media muestral o el promedio, el valor esperado de la media muestral es igual a la media o valor esperado de la población. Vamos a ver si existe alguna relación entre la varianza de la población y la varianza de la media muestral. Bueno, hacemos los cálculos. Acá está bien la fórmula. Acá está bien, acá va px raya, ¿no? Es cada valor de la variable menos la media, que dijimos que es 5 al cuadrado, por la probabilidad de cada valor. Entonces, 2, que es el primer valor de la media muestral, le resto su media, le voy al cuadrado y multiplico por la probabilidad de 2. 3 menos 5, que es el segundo, este 3 es el segundo valor de la variable, le resto su media, le voy al cuadrado y multiplico por la probabilidad de 3. Y así hago con todos los otros valores. Y encuentro que es 2,5. Evidentemente, no hay igualdad acá. Fíjense que acá dio 5 y acá da 2,5. 2,5. Evidentemente no son iguales. Bien, pero analizando un poco los valores, claramente se ve que, a ver, acá, la varianza de la variable aleatoria media muestral es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. Fíjense, si hacemos ese cálculo, ¿cuánto vale la varianza de la población? 5 habíamos dicho. Dividido el tamaño de la muestra, esto es igual a 2,5. Y esta relación se cumple siempre. Entonces, para muestras con reposición, la media o valor esperado de la variable aleatoria media muestral es igual a la media de la población, independientemente del tamaño de la población e independiente del tamaño de la muestra. ¿De acuerdo?
Ahora, la varianza es un poquito diferente. La varianza de la variable aleatoria media muestral es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. Esto se demuestra. Nosotros acá lo que estamos haciendo es comprobarlo. Comprobarlo simplemente. Esto se demuestra. Son un teorema bravo que hay que demostrarlo. Entonces, acá está escrita la relación. La varianza de la media muestral es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra, que es 2,5. Y acá está escrito en forma general. Y si de acá nosotros tomamos raíz cuadrada, a ver, para que se entienda bien esto. Nosotros tenemos que la varianza, la variable aleatoria media muestral, es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. Entonces, la desviación estándar de X raya, que cómo se obtiene sacando la raíz cuadrada, digamos, de esta expresión que está acá, va a ser igual a la raíz cuadrada, perdón, va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza sobre n. Entonces esto va a ser igual sobre la raíz de n. Esto se me simplifica con esto. Y esto me da sigma sobre raíz de n. Esto se llama desvío estándar de la variable aleatoria media muestral. Esta es la varianza de la variable aleatoria media muestral y este es el desvío estándar o error estándar, también se le llama, de la variable aleatoria media muestral. Entonces, además, sigma de carrera es igual a sigma sobre raíz de n. Es lo que recién yo lo demostramos. Donde sigma x raya recibe el nombre de desviación o error estándar de la variable aleatoria media muestral. O sea, se le llama de las dos maneras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quisiéramos calcular, digamos, el error estándar de la variable en este ejemplo que está acá, ¿qué tendríamos que hacer? Yo no lo tengo calculado, pero bueno, es un cálculo sencillo, se puede hacer con una calculadora. Para el ejemplo que estamos analizando, el desvío estándar de la variable aleatoria media muestral va a ser igual al desvío estándar de la población dividido la raíz cuadrada de n. Entonces, el desvío estándar de la población, fíjense que la varianza de la población es 5. Entonces, teníamos que calcular la raíz de 5 sobre la raíz de 2. ¿Se entiende lo que dice? Porque la varianza de la variable de la población es 5. Entonces, si quiero calcular el desvío estándar de la población, tengo que sacar la raíz cuadrada acá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se hace el cálculo ese. Ups, se hace el cálculo ese, creo que tengo, si me permiten, lo voy a hacer con una calculadora. Creo que tengo una calculadora por acá, sí, hermano, acá está. Vamos a hacerlo para que no queden. Raíz cuadrada de 5 dividido raíz cuadrada de 5 dividido raíz cuadrada de 2. 0,79. Si mal no está, saqué la cuenta, esto da 0,79. ¿No? Ese es el desvío estándar de la variable aleatoria media muestral. Bien, ¿qué más? Vamos a nuestra filmina otra vez. Bien, y acá está un resumen de lo que vimos hasta ahora. Cuando se seleccionan muestras con reemplazo o con reposición de una población finita de tamaño n, la media o valor esperado de la variable aleatoria media muestral, o sea, el mu x raya, este que está acá, es igual a la media de la población.
es igual a la media de la población. Y la varianza de la variable aleatoria media muestral es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. Es decir, acá, me faltó poner sigma cuadrado, hay que poner acá, ¿no? La varianza, siempre hay un errorcito. Son tantos subíndices. Para que no queden dudas, vamos a hacerlo acá. Entonces, tengo la población X de valores de la variable, que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado. Entonces, si no, y esta población es de tamaño n, o sea, la población es de tamaño n, contando por acá, n. Entonces, si nosotros de esta población que está acá tomamos muestras con reemplazo de tamaño n, la variable aleatoria media muestral va a tener la siguiente característica. Su media o valor esperado es igual a la media de la población. Y su varianza, eso ahí me comí yo el ponente acá, es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. Es lo que está escrito en rojo. Veníamos bien hasta acá, digamos. Acá me faltó el exponente al cuadrado. Entonces vamos a analizar un poco el error, qué papel juega el error estándar o la desviación estándar de la variable aleatoria media muestral. Primero vamos a ver lo siguiente. Esta es la expresión de la desviación estándar de la media muestral. Esto está bien porque es la desviación estándar de la población dividido el tamaño de la muestra, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, vamos a suponer que n es 1, es decir, tomamos muestras con reposición de tamaño 1 de la población. Entonces, ¿qué pasa? Si n es igual a 1, el denominador acá vale 1 y vamos a tener que sigma x raya es igual a sigma. A ver, vamos para que no quede tan... No puedo desprenderme del pizarrón. Entonces, el error estándar de la variable aleatoria muestral o la desviación estándar, dijimos que es igual a la desviación estándar de la población dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, si n es igual a 1, entonces sigma de x raya es igual a sigma. O sea, el desvío estándar de x raya es igual al desvío estándar de la población. Ahora bien, si n es igual a 100, tomo valores enteros para facilitar los cálculos, entonces vamos a ver qué pasa. Sigma x raya es igual a sigma dividido la raíz de 100. O sea que esto es 1/10 de sigma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a medida que nosotros vamos aumentando el tamaño de la muestra, presten atención a lo que les digo, el tamaño de la muestra, la desviación estándar de la variable media muestral se va haciendo cada vez más pequeña. Ahora ya es 1/10 de la de la población. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué significa estadísticamente esto? Voy a tratar de hacer un gráfico. ¿Nosotros qué hicimos? Vamos a suponer que vamos a hacer un gráfico así. Esta es nuestra población de valores de la variable. Vamos a ponerla en un cuadro así. Esta población tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado. ¿De acuerdo? De esta población nosotros tomamos muestras de tamaño n. Y para cada muestra nosotros construimos un valor de podemos calcular un valor de la variable media muestral. Vamos a hacer un gráfico, una línea recta. Vamos a suponer que yo sobre una línea recta voy poniendo los valores de x raya. Entonces, ¿qué sabemos de la variable aleatoria media muestral?
casi no entra todo. Esta es la población, vamos a ponerle acá X arriba, para indicar que estamos hablando de la población. Ahora es X raya lo que tenemos acá. Acá vamos a tener los valores de X1 raya, de X2 raya, y así sucesivamente hasta XK raya, que son los valores de esta variable. Entonces, supongamos que acá vino X1, acá vino X2, acá es X3, y voy graficando todos los valores que voy obteniendo a partir de muestras de tamaño n para X raya. ¿Qué sabemos de X raya? Que tiene media mu. Supongamos que la media está por acá. La misma media que la población. Entonces, ¿qué nos mide esto que está acá? La dispersión que tienen estos valores, como cualquier desviación estándar, la dispersión que voy a ir obteniendo la dispersión que voy a ir obteniendo a medida que voy calculando los valores de X raya con las muestras de tamaño n, la dispersión de esos valores respecto a la media. ¿Qué me está diciendo esto que está acá? Que a medida que yo aumente el tamaño de la muestra, los valores de X raya se van a ir aproximando cada vez más al valor de la media de X raya, de la variable aleatoria. Acuérdense que la dispersión que nos mide, cómo están distribuidos los valores de la variable respecto a su promedio. Y eso es lógico, porque si yo tengo que estimar mu y lo voy a hacer con la media muestral, en la medida que yo tome una muestra más grande, el valor de X raya se va a parecer cada vez más a mu. Eso es lo que nos está diciendo acá. A medida que yo tome muestras cada vez más grandes, estos valores se van a ir pareciendo más a la media mu. Uno podría pensar que en el límite, que si cuando tome la muestra más grande posible, este valor que está acá va a ser muy parecido al de mu, es decir, porque todos los valores van a estar muy concentrados alrededor de mu. Eso es lo que nos está diciendo gráficamente esta propiedad. Que en la medida que yo aumente el tamaño de la muestra, la desviación estándar de la variable aleatoria media muestral, o sea, la dispersión que existe entre los valores de la media x1 raya, x2 raya, x3 raya, la dispersión que va a existir respecto a este valor central cada vez va a ser menor. Entonces, eso es lo ideal, poder tomar muestras grandes para poder estimar parámetros. Pero bueno, tomar una muestra grande significa costo, tiempo, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa esto que está acá, este párrafo que está escrito acá. La conclusión es lo que le acabo de decir. A medida que nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, los valores de la variable aleatoria media muestral se van a ir concentrando más cerca de su media. ¿Cuál es su media? La media de la población. Entonces, en la medida que yo vaya aumentando los valores de la muestra, las estimaciones que voy a tener a partir de X raya de mu van a ser cada vez mejores. Entonces tenemos caracterizada la media, el valor esperado de X raya, la varianza de X raya y la desviación estándar o el error estándar de la variable aleatoria media muestral. ¿Qué nos falta para completar la descripción completa de X raya? La forma funcional. X raya, ¿qué distribución sigue? Normal, sigue distribución binomial, distribución de Poisson, hipergeométrica. ¿Cuál es la distribución? A eso se refiere cuando hablamos de la forma funcional de la distribución de X raya. ¿Cuál es el modelo de distribución que sigue? Y acá ya hay una pistita. Cuando yo hice el gráfico de la variable aleatoria para 2, fíjense que en la población teníamos una distribución uniforme, pero tomé muestras de tamaño 2 y acá se me puso simétrica. O sea que si nosotros trazáramos el polígono de frecuencia, tac, 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 ese polígono de frecuencia se parecería cada vez más a una distribución normal. Y eso es lo que dice el resultado que vamos a ver. Entonces,
Para calcular la forma o para hablar de la forma funcional de la distribución de X raya, vamos a distinguir dos casos. El caso de que las muestras que se seleccionan de una población normalmente distribuida y el caso de que las muestras se seleccionen de una población sin distribución normal. Entonces, ahora vamos a hacer algo más parecido a la estadística. Hay dos casos que nosotros vamos a considerar. Nuestra población, la población tiene distribución normal. Es decir, si nosotros ponemos todos los valores de X, ahora estamos trabajando en general, hoy X tenía 4 valores, pero ahora vamos a suponer que X puede tener un número grande de valores. Esta variable aleatoria, X, va a tener una media mu, como dijimos siempre, y ahora vamos a suponer que X tiene distribución normal, con una desviación estándar sigma. Entonces, ¿qué pasa con la variable aleatoria media muestral cuando de una población que tiene distribución normal nosotros sacamos u obtenemos muestra de tamaño n, sin reposición? Entonces, esto se puede demostrar, nosotros no lo hacemos, que si X tiene distribución normal, entonces X raya también tiene distribución normal. Es decir, si yo tuviera que dibujar la distribución de probabilidad de X raya, haría una recta así, ahora pongo X raya porque estoy hablando de esta variable aleatoria, también va a tener distribución normal. ¿Con qué media? Ya vimos que la media de X raya coincide con la media de la población, así que pongo mu acá, pongo mu acá. Y con un desvío estándar, que es igual al desvío estándar de la población, dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso ocurre siempre, independientemente del tamaño de la población y del tamaño de la muestra. Y es lo que más o menos va a decir por allá la propiedad. Entonces, para ver la forma funcional, es decir, qué distribución tiene, vamos a considerar dos casos. El caso de que las muestras se seleccionen de una población normalmente distribuida, el caso de que las muestras se tomen de una población normalmente distribuida, y el caso de que las muestras se seleccionen de una población sin distribución normal. Entonces, en el caso de que las muestras se tomen de una población con distribución normal, ¿qué vimos? X raya tiene distribución normal con media igual a la media de la población y con la desviación estándar que vimos. Entonces, acá está el resumen. Vamos a ver si no me equivoqué en algún subíndice. Si X es X raya la variable aleatoria media muestral, definida a partir de muestras aleatorias de tamaño n, seleccionadas con reposición de una población normal, con media muy varianza sigma cuadrado, entonces X raya tiene distribución normal con media muy varianza. Bueno, a veces yo podría haber puesto acá, como puse la desviación estándar, o va a apuntar a la varianza, digamos. Es lo mismo, porque una que dice el teorema, que la varianza de X raya es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra, ¿no? Bueno, son equivalentes las dos expresiones, así que a veces se puede apuntar esto o a veces se puede apuntar esto que está acá, ¿eh? No importa, es lo mismo. Entonces, lo importante es que ustedes vean acá el gráfico este. X tiene distribución normal, tiene esta forma de distribución. X raya tiene distribución normal. ¿Cuál es la media de X raya? Mu, que es la misma media de la población. ¿Y cuál es la varianza de esto? El debido estándar este que está acá. Eso es lo que dice el enunciado que está acá. Por lo tanto, si X raya tiene distribución normal, esta variable, que es otra variable aleatoria, X raya menos mu dividido sigma raíz de n, o sea, la desviación estándar de X raya, esta variable tiene distribución normal estándar. Acuérdense que cuando nosotros a los valores de la variable le restamos su media y lo dividíamos por su desviación estándar, a una variable aleatoria que tiene distribución normal, como esta, distribución normal, le restamos su media acá
y dividimos cada valor por su desviación estándar, obtenemos una nueva variable que es la variable aleatoria z. O sea, esto tiene distribución normal estándar. Esto va a tener distribución normal con media 0 y varianza 1. Entonces, reitero, si a cada valor de esta variable le resto su media y la divido por el resultado lo divido por la desviación estándar, o sea, lo divido por esto, lo que hacemos es estandarizar la variable x raya. Y eso nos permite calcular probabilidades. Esto que está acá nos permite calcular probabilidades. Entonces, vamos a ver un problema, de alguna manera resume todo lo que vimos hasta el momento. Entonces, se sabe que el tiempo que tardan los técnicos de una fábrica en ensamblar cierto producto es una variable aleatoria que tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Podría haber puesto desviación estándar igual a 3. El mismo, o sea, a veces se da como dato la varianza y a veces se da como dato la desviación estándar. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 técnicos arroje un promedio de ensamble mayor o igual a 11 minutos? Bueno, entonces vamos a hacer un gráfico para ver qué es lo que nos pide el ejemplo. Entonces, nuestro ejemplo. Entonces, a leer otra vez el enuncio. Se sabe que el tiempo que tardan los técnicos en una fábrica de ensamblar cierto producto es una variable aleatoria, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una variable que podríamos llamarle tiempo de ensamble del producto armado del producto, ¿no? De lo que sea. ¿Qué sabemos de esta variable? O sea, la población va a estar constituida por todos los valores de la variable, todos los tiempos de ensamble que nosotros podamos considerar. ¿Qué sabemos de esta variable aleatoria? X tiene distribución normal, es dato, con una media de 10 minutos y una desviación estándar. Vamos a poner bien, para que no quede en duda de lo que estamos hablando. A ver. Esto generalmente no se pone lo que yo voy a poner, pero para que no quede en duda de qué estamos hablando. Esto es redundante, ¿no? Pero para que nos ubiquemos. Con una media, esto no se pone, la mu no se pone igual a 10, se pone 10 nomás, pues ya se sobreentiende que se está hablando de la media, y una desviación estándar de 3, con una varianza de 9. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La variable tiempo de ensamble. Vamos a hacer un esquema para que ustedes se ubiquen mejor. Si nosotros graficáramos todos los valores de la variable, tuviéramos poder graficar todos los valores de la variable ensamble, su forma funcional es la de la distribución normal, con una media igual a 10 minutos y con una desviación estándar de 3. ¿De acuerdo? Si nosotros de esta población de valores de la variable tomáramos muestras, todas las muestras posibles de tamaño 16, 16 era de tamaño 16, sí señor, y para cada una de esas muestras, si tomo la primera muestra de tamaño de 16 y calculo el tiempo promedio de ensamble para esas 16 observaciones, y así hago todo para todas las muestras posibles de tamaño 16, voy a obtener una nueva variable que nosotros le llamamos media muestral, que como la población de la cual se toma la muestra tiene distribución normal, X raya también tendrá distribución normal. Acá vamos a ver. ¿Qué media tiene X raya? Exactamente la misma media de la población. ¿Eh? ¿Y qué desviación estándar tiene? Acuérdense que dijimos que era la desviación estándar de la
población dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ay, perdón. Esto acá tendría que haber puesto X raya. Déjenme borrar. Esto es sigma X raya. Es igual a la desviación estándar de la población dividido el tamaño de la muestra, en la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O sea que esto es 3, porque dijimos que la varianza era 9, dividido la raíz cuadrada de 16, porque las muestras son de tamaño 16. Esto es 3 cuartos. Qué feo salió esto. Tres cuartos. ¿De acuerdo? Bien, eso es la caracterización de los datos que tenemos. Ahora, no estamos tomando, no estamos tomando todas las muestras posibles de 16. El problema nos dice, si tomáramos una de estas muestras, de todas las muestras de tamaño 16 que nosotros, tomáramos una, y con esa calculáramos el valor correspondiente de X raya, ¿cuál es la probabilidad, nos dice el problema, de que el valor calculado, este valor, sea mayor o igual a 11? Si esto es 10, vamos a suponer, obviamente, que 11 esté por acá. ¿Cuál es la probabilidad de que este valor, calculado con la muestra de tamaño 16, sea mayor o igual a 11? Es decir, que nos está pidiendo que nosotros calculemos, tan difícil, un segundito, vamos a hacerlo más lejos, para que no quede todo amontonado. Vamos a suponer que 11 es este, para que no quede todo en escala. Vamos a suponer que 11 es este, de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor calculado con esta muestra de tamaño 16 sea 11 o más? Esté ubicado en esta región que está acá. Por lo tanto, lo que nos pide que calcule el problema es esta área. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Hacerlo acá. Lo que nos está pidiendo que calculemos es, para una muestra de tamaño 16, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor o igual a 16? A 11, perdón, no a 16. A 11. Mayor o igual o mayor o igual a 11 minutos. A 11. Bien. Como nuestra tabla de probabilidades acumula hacia la izquierda, ustedes ya saben que esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X raya sea menor a 11. Calculamos por el complemento. Entonces tenemos que calcular 1 a 1, lo que tenemos que calcular es la probabilidad esta. ¿Qué hacemos para calcular esa probabilidad? Tenemos que estandarizar el valor de X raya, o sea, tengo que encontrar el valor estandarizado de 11. Entonces, ¿cómo hago? 11, que es el valor de la variable aleatoria que a mí me interesa estandarizar, menos su media, dividido 3 cuartos. Estoy aplicando, a ver si la escribimos acá, esta fórmula. Esta fórmula que está acá. Para estandarizar. Bueno, si hacemos los cálculos, eso está en la hoja, ya creo que 1,33, no sé. 1,33, acá está 11 menos 10 y eso nos da 1,33, el valor estándar. Entonces, arriba, ¿en qué se convierte esta expresión que está acá? De la siguiente manera. Entonces, esta probabilidad, ya con el valor estandarizado de 11, va a ser la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1,33, que va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1,33.
33. Bueno, y tienen que buscar en la tabla este valor. Eso es un cálculo directo, o sea, no hay mucha. Bueno, yo no tengo calculado los pasos intermedios, pero esto nos da 0,0971. Este paso intermedio yo no lo tengo, pero busquen en la tabla y ya lo van a tener resuelto. O sea, me faltó poner en el apunte cuánto es la probabilidad de que Z sea menos 1,33, pero es fácil el cálculo, así que eso se lo dejo para como tarea propuesta. Hacemos los cálculos y esto nos da 0,09176. 0,09176. O sea que es bastante poco probable que nosotros seleccionemos una muestra de tamaño 16 y el valor de X raya sea 11 o más. Es bastante poco probable de que ocurra. Es posible que ocurra, pero con una probabilidad bastante baja. Esa sería la solución del problema que está acá, ¿no? Bien. Y ahora nos queda, acuérdense que cuando tenemos que determinar cuál es la forma funcional de la variable aleatoria X raya, teníamos dos casos. Que las muestras se tomen con reposición de una población normal y cuando se tomen también con reposición de una población que no tiene distribución normal. Entonces es lo que dice acá, muestras de una población sin distribución normal. Entonces supongamos ahora, vamos a hacer un esquema, que yo tengo una cierta variable, vamos a hacer los dos ejes. Y tiene esta forma la distribución de probabilidad, una sesgada a la derecha. Esa es la distribución de X. Vamos a suponer que tiene una media mu y un desvío estándar. Entonces, el problema, es decir, el teorema, el enunciado anterior, en realidad un teorema, nos dice que si la población es normal, X raya normal. Pero acá X no tiene distribución normal. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Sí, hay un teorema que se llama el teorema del límite central o central del límite, es lo mismo, que más o menos dice lo siguiente: si yo tengo una población que no tiene distribución normal o no tengo ni idea cuál es la distribución de X, siempre que nosotros tomemos muestras grandes, y voy a poner en comillado esto de grande, ¿qué es grande? La variable aleatoria media muestral, X raya, va a seguir teniendo una media igual a mu, eso no cambia, y si las muestras son grandes, la distribución de probabilidad de X raya, me está faltando algo, esto es X raya, va a tener distribución aproximadamente normal, con una desviación estándar que es igual a la desviación estándar de la población dividido el tamaño de la muestra. Es decir, vamos a ver qué pasa. Se mantiene esto independientemente del tamaño de la muestra, la media de X raya sigue siendo igual a la media de la población y la desviación estándar de X raya sigue siendo igual a esto. Eso se mantiene independientemente de la distribución de probabilidades de X. Ahora, si nosotros, además de eso, consideramos muestras grandes, lo que va a tener distribución aproximadamente normal es X raya. O sea, X raya hacemos que tenga distribución aproximadamente normal. Entonces hay que tener cuidado acá. Tenemos dos variables, esta y esta. Dos poblaciones, si ustedes quieren. O sea, esta tiene la forma que tiene, eso no se puede modificar. Lo que sí podemos modificar es la distribución de X raya, en el sentido de que si nosotros tomamos muestras grandes, X raya es la que va a tener distribución aproximadamente normal. ¿Y por qué digo acá? Por eso puse muestras grandes. ¿Qué es grande? ¿Cómo decimos en un problema particular qué tamaño de muestra tengo que tomar? Bueno, eso depende de lo sesgada que sea la distribución de la población. Pero en la mayoría de los casos alcanza con tomar muestras mayores o iguales a 30
para que X raya tenga distribución aproximadamente normal. Con esta media, esta desviación estándar. O sea, lo que hay que tener cuidado, que X no es la que va a tener distribución aproximadamente normal cuando las muestras sean grandes. La que va a tener distribución aproximadamente normal es X raya. X va a seguir teniendo la forma de distribución que sea. Y eso es lo que dice el teorema límite central. Ahora lo traducimos. Dice así: sin tener en cuenta la forma funcional de la población de donde se seleccione la muestra, sin tener en cuenta la forma funcional, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria media muestral, esta que está acá, definida a partir de muestras con reposición. Siempre estamos hablando de muestras con reposición. De tamaño n seleccionada una población de media muy varianza sigma cuadrado, tendrá distribución aproximadamente normal. ¿Quién? La media muestral, La media muestral definida a partir de muestras con reposición de tamaño n seleccionada de una población de media muy varianza sigma cuadrado, tendrá distribución aproximadamente normal. Esto que está acá, la curva esta va a ser aproximadamente normal, con esta media y esta desviación estándar o con la varianza, sigma cuadrado sobre raíz de n. Entonces hay que tener cuidado, eso es lo que dice el teorema límite central, que es bastante complicado de demostrar, nosotros no lo hacemos. Entonces, población, con cualquier forma, muestras grandes, X raya es como la que la forzamos a que tenga distribución normal, con la misma media y con esta desviación estándar o con la varianza. O sea, reitero, a veces se apunta a la desviación estándar o a veces la varianza, en este caso, de X raya sobre N. Eso es lo que dice el teorema límite central. Pero reitero, es se suele, varias veces aparece que dice si tomamos muestras grandes, X tiene distribución normal. No, X no tiene distribución, eso es inamovible. Lo que sí va a tener distribución normal es X raya. Eso tienen que apuntarlo y tenerlo bien en claro. Por lo tanto, si X raya tiene distribución normal, esta variable aleatoria va a tener distribución aproximadamente normal, la que nos permite esta experto que escribe ahí. Esta variable, X raya menos mu sobre sigma raíz de n, va a tener distribución aproximadamente normal estándar. Aproximadamente. Va a ser más normal esto en la medida que aumentemos el tamaño de la muestra. Más grande sea el tamaño de la muestra, mejor va a ser. A ver si tenemos por acá qué parte. Bueno, y esta es una idea gráfica. A ver, acá está el enunciado. Esta es una idea gráfica de lo que dice el teorema del límite central. Esta es la distribución de la población, o sea, de X. Él hace un gráfico, el gráfico está superpuesto. Dice, la distribución muestral será casi normal sin considerar la forma de la población, siempre y cuando n sea cada vez más grande. Mientras el tamaño de la muestra sea suficientemente grande, X raya, no X, X raya, acá faltó la distribución muestral de X, se va a ir haciendo cada vez más parecida a la normal. Entonces, esta es la distribución de la población, X, y esta es la distribución de X raya. En la medida que aumentemos el tamaño de n, el tamaño de la muestra, la distribución de probabilidad de X raya se va a ir pareciendo cada vez más a la normal. Eso dice el teorema límite central. ¿De acuerdo? Bien. Y los problemas se resuelven de la misma manera. Es decir, se resuelven de la misma manera que resolvimos este. Es decir, lo que, ¿cómo cambiaremos? Si acá no dice esto, que la variable tiene distribución normal, o sea que X tiene distribución normal, no podríamos resolver el problema porque el tamaño de la muestra es muy pequeño. Ahora, para poder resolver el problema de la misma manera que hicimos acá, lo que tendríamos que es aumentar el tamaño de la muestra. En vez de tomar 16, tomar 30 o más, y resolveríamos el problema de la misma manera. Es decir, cambiarían los valores, porque acá sería raíz de 30 en el denominador, no raíz de 4.
raíz de 16. Sería raíz de 30 porque el tamaño, pero la estructura de los problemas se resuelven de la misma manera. Después vamos a retomar eso. Bien, hasta el momento nosotros hemos trabajado con muestras con reposición de poblaciones finitas. Acuérdense, tomábamos un papelito, leíamos el resultado que tenemos y lo metíamos en la bolsa de vuelta. En general, en la práctica esto no tiene sentido. Los problemas de estadística, en la mayoría de los problemas de estadística, las muestras se toman sin reposición de una población finita. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, si nosotros tomamos una unidad observacional, vemos, registramos el valor que tiene y la volvemos a reintegrar nuevamente a la población. No tiene sentido porque cabe la posibilidad de que la vuelva a tomar. Fíjense, muestra con reposición, se da esta posibilidad que tome la primera observación, me dé 2, reintegro esa observación a la población, vuelvo a sacar otra vez y me aparece 2. No tiene mucho sentido volver a registrar el resultado de una unidad observacional, en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando ya fue registrado, supónganse que lo tomamos a Pedro y le preguntamos por quién va a votar en las próximas elecciones. Fulano de tal me dice. Entonces, lo reintegro, entre comillas, a Pedro a la población, que digo, bueno, no lo elimino, lo puedo volver a seleccionar. Vuelve a salir Pedro. Le pregunto, ¿a quién va a votar en la próxima elección? Ya le dije, profesor, ¿para qué me pregunta? Entonces, no tiene mucho sentido, en la mayoría de los problemas, hay problemas que sí, que las muestras sean con reposición de una población finita. En la mayoría de los casos las muestras son sin reposición. Entonces, ¿cómo modifica todo el andamiaje de lo que vimos hasta ahora? Y se modifica de la siguiente manera. Yo no lo hice acá por cuestiones de tiempo, pero cuando ustedes tengan el apunte, pues yo creo que el fin de semana se lo vamos a subir ya. Hay un ejemplo parecido a este. Yo les recomiendo que lo hagan, a este ejemplo. O sea, vamos a tomar esta misma población y vamos a ir tomando muestras sin reposición de esta población que está acá. Entonces, ¿qué va a aparecer acá? ¿Y qué no va a aparecer? Esta línea no va a aparecer, porque si ya tomé 2, no puedo volver a tomar 2 porque no reintegré el papelito rotulado con 2. Entonces, vamos a arrancar acá, 2, 4, 2, 6 y 2, 8. Eso sí puede ocurrir. 4, 2, este no, porque este significaría que tomé el papelito 4 y volví a tomar, pero si yo no tomo el papelito 4, registro el valor y lo saco de la bolsa, este otro valor ya no puede ser 4, va a ser 4, 6, 4, 8, 6, 2 y 6, 4. Este 6, 6 no puede aparecer, o sea que en nuestra tabla de valores posibles de X1 y X2 no va a aparecer 2, 2. Yo creo que la clase pasada la había hecho como uno podría tener una idea de cómo aparecen esos valores. Si, por ejemplo, tuviéramos una mayor cantidad de datos. Fíjense, ¿cómo aparecen los valores? ¿Cómo podemos hacer aparecer esos pares ordenados? 2, 4, 6 y 8. O sea, anoto los valores de la variable. La matriz como esta. Esto es 2. Vamos a ponerle, pues no ando confundirlo con Z. Y acá vuelvo a anotar los valores de la variable. 2, 4, 6 y 8. Entonces, la intersección de fila y columna voy a ir teniendo los pares ordenados de la muestra. 2, 2. 2, 4, y estos son los valores que están en la tabla esa, 2, 6 y 2, 8. Y así sucesivamente, en algún lado va a aparecer 4, 4, por acá va a aparecer 6, 6, y por acá va a aparecer 8, 8. Entonces, si el muestreo es con reposición de una población finita, tengo que considerar estas 4 muestras. Si el muestreo es sin reposición de población finita, estas 4 las tengo que sacar. Entonces va a quedar 2, 4, 2, 6, 2, 8, etc. 4, 2, y así sucesivamente. Hay un problema en la práctica. Esto va a ser 4, 6 y 4, 8. O sea, los que están por fuera de la matriz original, de la matriz, de la diagonal de esta matriz que está acá, siempre van a aparecer, si el muestreo es con o sin reposición. Los que
no va a aparecer es esta diagonal que está acá si el muestreo es sin reposición de población finita. Entonces, hay un ejemplo donde aparece, ahí se trabaja con todos los mismos valores que trabajamos en este ejercicio que está acá, pero sin considerar dos. Entonces, se ve cuáles son los valores de la media, qué probabilidad tienen, etcétera, etcétera. Y se llega a la conclusión esta que nosotros vamos a dar. No agregué eso para no hacer tan largo y cansador la exposición. Entonces, si el muestreo se realiza sin reposición de una población finita, ¿se cumplirán las mismas relaciones entre los parámetros de la población y los de la variable aleatoria media muestral? Es decir, la media de la población será igual a la media de la población. A ver, la media de la población será igual a la media de la variable aleatoria media muestral. La varianza de la media muestral será igual a la varianza. O sea, esas relaciones que vimos recién, ¿se cumplirán eso? No. Y este es el resultado. Si las muestras se seleccionan sin reposición de una población finita de tamaño n, no reponemos, entonces la media o el valor esperado de la media muestral sigue siendo igual a la media de la población, eso no cambia. Ahora, la varianza de la media muestral es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra multiplicado por el coeficiente de corrección para poblaciones finitas. Ahí aparece de vuelta el coeficiente, eso se demuestra. Donde esto que está acá es el factor de corrección para poblaciones finitas. Y en los problemas prácticos, lo mismo que dijimos antes, puede no ser tenido en cuenta si la fracción de muestreo es menor o igual a 0,05 o acá faltó 20 veces n. Vamos a... El coeficiente para poblaciones finitas puede ser tenido en cuenta. Entonces vamos a anotar los resultados acá. Si el muestreo es sin reposición, la media de la media muestral, o sea, el valor esperado a la media muestral, es igual a la media de la población. Y la varianza de X raya es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra, podemos ponerlo así, por el coeficiente de corrección para población infinita. Este coeficiente puede ser no tenido en cuenta, si se quiere o no, va a ser un valor muy parecido a 1, si el tamaño de la población es por lo menos 20 veces, eso es lo que me faltó, el tamaño de la muestra. O como dijimos en el caso de analizar cuando apareció la distribución hipergeométrica, o si la fracción de muestreo es menor o igual a 0,05. Entonces, ¿se puede o no considerar este valor que está acá en el cálculo de la varianza? Y la distribución de X raya sigue los mismos parámetros que anteriormente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si la población de la cual se toma la muestra tiene distribución normal, entonces X raya va a tener también distribución normal, con esta media y con esta varianza. Si X no tiene distribución normal, vamos a poner que tiene una distribución cualquiera, cualquier distribución, entonces, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea mayor o igual a 30, X raya va a tener distribución aproximadamente normal. Aproximadamente, se suele poner así, mira. Vamos a ponerlo para que no nos confundamos. Cuando tiene distribución normal se pone la viborita esa. Ahora, si la población tiene aproximadamente distribución normal, se suele poner así. X raya, se pone una doble rayita. Eso quiere decir aproximadamente distribución normal. O sea, se cumple, en esto se cumple lo mismo que las muestras se tomen, a ver cómo sería, con reposición de una población finita, vale esto, o si se toma sin reposición, a ver, vamos a vuelta. Va a valer, esta parte del enunciado va a valer si nosotros tomamos muestras sin reposición de una población finita y la población tiene distribución normal, X raya va a tener distribución normal.
Ahora, si las muestras son sin reposición de una población finita y la población no tiene distribución normal, siempre que nosotros tomamos muestras mayores o igual a 30, va a valer esto que está acá. Es que va a tener aproximadamente distribución normal esta. Es lo que dice acá. Y hacemos un ejemplo. Acá es lo que yo digo. Si la población tiene distribución normal, entonces X tiene distribución normal. Eso no varía. Lo que varía son la varianza en realidad. Y si la población no tiene distribución normal, pero n es mayor o igual a 30, entonces X raya tiene distribución aproximadamente normal. Vamos a hacer un ejemplo. Y con eso cerramos. A ver, sí, no nos va a dar, digamos. Supongamos que una empresa emplea 1.500 personas. Ahí tenemos una población finita. La cantidad promedio de gastada durante un año en servicios médicos personal fue de 25,75 pesos, dólares, euros, guaraní. Ustedes pónganle la nomenclatura que quieran. Y la desviación está, ya no pongo pesos, pongo el signo de plata nomás porque ya con la inflación que hay ya cada vez las cantidades son irrisorias. Entonces pongo peso y que cada uno le ponga, digamos, la unidad monetaria que quiera, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria sin reposición de 100 empleados de una media comprendida entre 25 y 27 pesos, unidades monetarias? Entonces, vamos a ir resolviendo el problema de la misma manera. Ya está acá, vamos a ahorrarnos la escritura. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Nuestra población está formada por 1.500 personas. Cada persona tiene un gasto en servicios médicos. Entonces, no nos interesan tanto las personas, sino los gastos que tienen en servicios médicos. La variable, servicios médicos de las personas, ¿no? Que incurrieron. Entonces, tenemos una población finita de 1.500 observaciones, de 1.500 gastos en servicios médicos. Se sabe que anteriormente el promedio, algunas personas gastan un poco más, un poco menos, el promedio gastado cierto año fue de 25,75, con una desviación de 5,25. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria sin reposición de 100 empleados de una media comprendida entre 25 y 27? A ver si ese gráfico lo... Así vamos a hacer el gráfico para que nos ubiquemos mejor en la solución del problema. Vamos a estar yendo y viniendo, pero tenemos una variable a la que nosotros le vamos a llamar, es el segundo ejemplo, X gastos médicos o gastos en servicios médicos. Gastos por el médico para no. Gastos médicos, o servicios médicos, ¿no? ¿Cómo le puse yo acá? Gastos anuales en servicios médicos, gastos médicos anuales vamos a poner, ¿no? Que nos quede. ¿Qué sabemos de esta población? De valores de la variable, a eso nos referimos. ¿Dice algo de la distribución? Vamos a ver. En ningún lado dice de que esta población, el valor de la variable, tenga distribución normal. No dice nada. ¿De acuerdo? No dice que X tenga distribución normal. Lo que sí sabemos de que X tiene una media igual a, creo que 25,75 era. 25,75 y una desviación estándar de 5,25. Eso es lo que sabemos. Entonces, supongamos que de esta población de valores de la variable tomamos una muestra de 100 gastos en servicios médicos. Entonces, ¿qué nos dice el problema? ¿Cuál es la probabilidad de que el valor calculado de la media muestral con estos 100 que están acá esté comprendido, no sé qué X raya,
esté comprendida entre 25 y 27. Menor o igual o mayor o igual. Menor o igual. Vamos a resolver esto. Es decir, nuestra población de gastos médicos, esos serían los valores, ¿no? Tiene una distribución que nosotros desconocemos. No es dato del problema. X, vamos a ponerle arbitrariamente, tiene una distribución así, se llega a la derecha. Lo que sí sabemos que tiene una media de 25,75 y una desviación estándar de 5,25. Entonces, bien, el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Lo estamos tomando, si tomáramos todas las muestras posibles de tamaño 100, ¿qué sabemos como consecuencia del teorema del límite central? Que la variable aleatoria media muestral va a tener distribución aproximadamente normal. Yo la puedo dibujar normal. Con una media es igual a ¿qué? A la media de la población y con un desvío estándar que va a ser igual. Voy a poner así nomás, pues no me va a entrar. Va a ser igual. Una varianza, vamos a poner más fácil. Una varianza que va a ser igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra por el coeficiente de corrección para poblaciones finitas. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande como para poder aplicar el teorema. Esa sería, digamos, la estructura del problema que nos va a permitir. Es decir, no tomamos todas las muestras de tamaño 100, tomamos solamente una, entonces nos dice, con esa muestra de tamaño 100, ¿cuál es la probabilidad que el valor calculado de X raya con esa muestra, o sea, los gastos medios anuales en servicios médicos, esté entre 25, vamos a poner, supongamos que este sea 25, y 27 unidades monetarias? O sea, lo que tenemos que calcular es esta área que está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular esta área? Tenemos que estandarizar estos valores, etcétera, etcétera. Esos los cálculos están hechos en la firmeza. Vamos a ver. Entonces, bueno, acá está, digamos, gastos anuales de servicio médico. No sabemos cuál es la distribución. Sabemos que tiene esta media, esta desviación estándar. Distribución de probabilidad de X, no sabemos. Pero como la muestra es mayor o igual a 100, se dan las condiciones de aplicabilidad del teorema del límite central. Por lo tanto, X raya va a tener distribución aproximadamente normal con esta media que está acá. Lo que tenemos que decidir es si calculamos en el cálculo de la varianza X raya, consideramos o no consideramos el factor de corrección para poblaciones finitas. Hacemos el cálculo, tamaño de la muestra, digo tamaño de la población, nos da 0,067. Tenemos que utilizar el factor de corrección para poblaciones finitas. Entonces, fíjense que como dato nos da sigma. Entonces, la varianza de X raya va a ser la varianza de la población, 525 al cuadrado, dividido el tamaño de la muestra por el coeficiente. Hacemos todos los cálculos y eso nos da 0,257. Esto nos da la varianza. Si saco la raíz cuadrada de 0,257, voy a tener el desvío estándar de X raya, que es el que necesito para estandarizar. Entonces se pide calcular esta probabilidad. Entonces tengo que estandarizar estos dos valores. Entonces acá está la estandarización. Cuando X raya es igual a 1, 25, hago los cálculos y me da menos 1,48. O sea, el valor estandarizado de 25 es menos 1,48. Y el valor estandarizado de 27 es 2,46. ¿De acuerdo? Entonces, el valor estandarizado de 25 es
menos 1,48 y el valor estandarizado 27 es 2,46. Entonces, la probabilidad de que el valor que nosotros calculemos con esa muestra de tamaño 100 esté comprendida entre 27 y 25, lo podemos expresar de esta manera utilizando la estandarización que hemos visto. ¿Eh? El valor estandarizado 25 menos 1,38 y el de 27, 2,48. Entonces, vuelvo a poner esto acá y hago por diferencia. A ver, eso no se suele entender, ¿no? Vamos a ponerlo en general, a ver si. ¿Por qué hago esa diferencia? Voy a hacer aparte para no llenar, no ensuciar mucho el gráfico este. Si nosotros tenemos la distribución normal estándar, Z, centrada en cero, y tenemos que calcular el área entre Z1 y Z2, esta área que está acá, ¿cómo la calculamos? De la siguiente manera. Al área comprendida entre menos infinito y Z2, que sería toda el área hasta acá, todo el área bajo la curva hasta acá, del resto está otra área, el área desde menos infinito hasta acá. Es decir, a toda esta área le saco esta área y me queda esta área que está acá. Por eso hago la diferencia. Esta diferencia. Esta probabilidad la puedo escribir como la probabilidad de que z sea menor o igual a 2,46 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1,48. Hacemos los cálculos, estas son las probabilidades. Hacemos los cálculos y eso se nos da 0,9236. Es decir, que si de esa población que no tengo idea cuál es la distribución que tiene, esta población que está acá, tomo una sola muestra de tamaño 100 y voy a calcular con esa muestra de tamaño 100 el valor de X raya, lo que me pregunta el problema es cuál es la probabilidad que ese valor que yo calcule se encuentre entre 25 y 27. O sea que los gastos en servicios médicos promedios, los gastos promedios, se encuentran entre 25 y 27 unidades monetarias. ¿Qué nos dice el problema? Que es bastante probable que eso ocurra, porque la probabilidad es 0,9236. ¿De acuerdo? Bueno, son 8 menos cuarto, ya creo que está más que suficiente. A ver, ¿cómo vamos a organizar las clases? La clase que viene es el lunes que viene, porque tenemos feriado el viernes. No hay clase el viernes, por feriado puente. Entonces, si pueden, para el lunes que viene, peguen una de estas. Sé que ustedes están con parciales, siempre andan con los tiempos muy ajustados. A todos nos pasaba lo mismo cuando íbamos a la universidad. Pero si pueden, peguen una leidita, porque ahí ya arranca. A partir del lunes que viene, arrancamos ya con los procesos de estimación. Y para poder entender los procesos de estimación, hay que entender esto, hay que saber esto, sí o sí. Si no, va a estar complicado el asunto. ¿Alguna pregunta, gente? Bueno, si no hay preguntas, tengo la exposición y nos vemos la clase que viene, el lunes que viene, ¿les parece? ¿Sí?